los resultados de este juicio: vida eterna, condenación eterna. No hay más nada. El alcance de este juicio. Dice el texto, todas las naciones. Pantataetna. Ahora la pregunta crucial aquí es, ¿cómo debemos interpretar esa expresión? Porque los dispensacionalistas, premilenialistas dicen, bueno, la verdad es que debemos ser justo aquí, porque no todos los premilenialistas dispensacionalistas dicen lo mismo con respecto a esto. De hecho, Scofield, en la Biblia original, decía una cosa que luego fue desmentida por la otra Biblia de Scofield. O sea que en ese sentido no hay la misma visión. Pero la idea segura sí es esta. Este no es el juicio final según los dispensacionalistas. Ahora la pregunta es, ¿qué es lo que la Biblia, el Nuevo Testamento, entiende por todas las naciones? Ok. Lo primero es que la palabra naciones en el Evangelio de Mateo de manera particular siempre se usa para hablar de los gentiles. De los gentiles. Pero cuando se usa el término todas las naciones, solamente se usa 3 veces. Y las 3 veces incluye todas las naciones, aún a los judíos. Porque de hecho, dice aquí, será predicado este evangelio del reino a todo el mundo. Ese es el pantataetna, la misma expresión en griego, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora, ¿quién es? De que habló el profeta Daniel. Evidentemente, hermanos, ese será predicado el evangelio a todas las naciones. En ese contexto tiene que incluir a los judíos obligados, ¿o no? ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿Verdad que sí? Ok, entonces, en Mateo 25, por lo menos sabemos, incluye a los judíos, no solamente a los gentiles, porque eso es lo que creía Scofield, que era solamente las naciones gentiles, no tiene nada que ver con los judíos, porque eso sería en otro juicio al final del milenio. Ok, todas las naciones. Miren lo que dice en Lucas 24. Y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciera y resucitara de los muertos al tercer día y que se predicara en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando ¿desde dónde? Desde Jerusalén. Así que si dice que será llamada todas las naciones y va a comenzar desde Jerusalén la predicación, evidentemente que incluye a los judíos. Mateo 25, 31 al 46 es el clímax de lo que el Señor enseña acerca del juicio a lo largo de todo el Evangelio de Mateo. Yo no puedo interpretar Mateo 25 sin ver de manera particular lo que en Mateo se enseña acerca de este término. De hecho, hermanos, recuerden que los evangelios son biografías teológicas. ¿Qué significa eso? Que los evangelistas no tomaron la cronología de la vida de Jesús y la pusieron en un libro. Ellos escogieron cosas particulares con un propósito teológico en particular. Por eso ustedes ven que hay personas que se hacen expertas solo en Mateo. Yo conozco en la iglesia de Bethlehem, en Minnesota, hay un hermano, un pastor, que él es doctor en Mateo. Él hizo un doctorado solo en el Evangelio de Mateo. Entonces yo tengo que sí ver el término como se usa en todo el Nuevo Testamento, pero de manera más particular como lo usa Mateo. Nosotros vemos, por ejemplo, en Mateo 7:22, que dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, y entonces le declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Mateo capítulo 11, versículo 20. Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros porque no se habían arrepentido. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en silicio y ceniza. Por tanto digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y en el versículo 24 dice, por tanto os digo que en el día del juicio, otra vez, Mateo capítulo 12, versículo 36. Mas yo os digo
que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Versículo 42, la reina del sur se levantará contra esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y aquí más que Salomón en este lugar. Dice capítulo 16, versículo 26 y 27. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles. Pregunta, hermanos, ¿no se parece ese texto a Mateo 25:31? ¿Está hablando de otra venida? Perdón, ustedes tienen su nuevo, yo necesito que ustedes tengan su Nuevo Testamento abierto. Ok, oigan lo que dice el texto. Mateo 16. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre. ¿Qué es lo que dice Mateo 25:31? Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él. ¿Qué dice el texto de Mateo 16? El Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles. Y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De verdad, hermanos, yo no puedo imaginar. Y ahí llegamos a Mateo 25 diciendo, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, reunirá a todas las naciones. ¿Por qué tenemos que pensar que este es otro juicio que el juicio general, donde Dios en Cristo va a juzgar a todos los hombres? ¿De dónde podemos sacar que hay otro juicio? Eso es lo que dice Scofield al principio, en su Biblia anterior, que luego fue desmentida en la otra Biblia de Scofield. Pero es interesante. O sea, en otras palabras, ahí ya no soy yo que le estoy rebatiendo, son los dispensacionalistas más modernos que Scofield. Pero fíjate, el punto es que el problema que yo veo es que la terminología es muy similar. O sea, el Hijo del Hombre venga y le dará a cada uno, ahí no dice naciones, a cada uno conforme a sus obras. Y aquí dice a todas las naciones y luego llama a individuos y le dice, tú vas condenado porque tú no me diste de comer, tú no vas, tú no nada, tú no. Son individuos que están siendo juzgados ahí. No son naciones en general como yo puedo juzgar naciones si no juzgo a los individuos de las naciones. ¿Qué fue lo que les rebatieron a Scofield? O sea, tú no puedes juzgar naciones, tú juzgas personas. Ahora, ese es un solo texto. Vamos a ver otro. Y después, vamos a ver los tres del juicio y vamos entonces a coger un break para entrar en el tema del reino. ¿Está bien así? Una intervencióncita si se puede. Ese es el punto, es decir, entre el siglo venidero y el siglo presente hay un juicio y la Biblia lo presenta enfáticamente refiriéndose a un juicio aparentemente que conlleva a cada quien. Hay varios versículos, tanto en Romanos capítulo 14 como en Mateo 16, Mateo 25, Apocalipsis capítulo 20, versículos 2 y 13, donde esos versículos, por lo menos a simple vista, es decir, así a llano, muestran que el juicio no es un asunto de que se evaporó, como que en 5 segundos pasó todo y ya. Pero es que, hermano, otra vez, es que tú estás implicando eso porque estás viendo las cosas desde tu perspectiva humana. Lo que yo te estoy diciendo es, ¿qué enseña el Nuevo Testamento? El cómo lo va a hacer Dios. Mi respuesta, yo no tengo la menor idea. Pero yo sí puedo decir, por lo menos en cuanto a la enseñanza del Nuevo Testamento, con toda claridad, cuando Cristo vuelva, viene un juicio. Y ese juicio va a dar por terminado este siglo y va a comenzar el venidero. Eso es todo lo que estoy diciendo. Ahora, ¿cómo va a ser eso? ¿Cuánto va a durar el juicio de más de 70 billones de personas? No, de verdad que yo no tengo la menor idea. Exacto, va a ser por orden alfabético, va a ser por cómo, yo no sé. A lo mejor dividido entre la cantidad de creyentes que van a ayudar a juzgarlo a 1000 años. Ok, muy original, Narciso. El problema es que eso tampoco encaja con el milenio de los premilenialistas. Y lo vamos a ver en un momento. A Pedro le tocan tanto. Ok, vamos a ver otro texto. Nosotros juzgaremos, ¿no lo dice? Romanos capítulo 2. Sí, pero en el milenio de los premilenialistas, en los 1000 años, ellos no se van a pasar los 1000 años jugando gente. Bueno, si usted supiera que yo siempre, a mí esto como que me está
antes del milenio. Ok, si te sirve de algo, serías el primer teólogo en el planeta que lo pensara. Bueno, pues yo lo pensé. Y no Bien, soy pero... el único, me parece que el ¿qué? doctor de la Cruz por eso que lo está promoviendo, porque él también... Bueno, de verdad, serían los primeros dos teólogos de la historia. Tal vez deberían escribir un libro. Sí. Bueno, pero ya eso no es ni premilenialismo, ni eso ya yo no sé lo que es. Sí, lo que pasa es que ya ese esquema se salió de todos los esquemas. Para que usted vea. Sí. Pero, exacto, un juicio milenial, no un reino milenial. Ok, no, de verdad, no, en serio, no encajaría para nada, ni siquiera con la enseñanza de Apocalipsis 20, a la que yo espero que lleguemos antes de las 12. Ok. Lo que pasa es que esto es crucial. Ir directo a Apocalipsis 20 es un error, porque la Biblia dice, uno de los principios de hermenéutica es, estudiemos los textos claros y de ahí los oscuros. Entonces, Romanos capítulo 2. En Romanos capítulo 2, si ustedes ven allí en la Reina Valera, hay un subtítulo, ¿verdad?, puesto por los hombres, no es inspirado, pero es el justo juicio de Dios. Pero ese título no está ahí de más. Ciertamente este pasaje pertenece a una sección más grande de Romanos que tiene como tema la revelación de la ira de Dios contra todos los hombres. Hermanos, perdón, no estoy usando palabras por usarlas. O sea, esta sección de Romanos pertenece a una gran sección de la carta que nos enseña por qué necesitamos el Evangelio. ¿Por qué todo el mundo necesita el Evangelio? Porque todo el mundo está bajo la ira de Dios. La famosa 4 leyes espirituales que comenzaban diciendo Dios te ama y tiene un plan maravilloso para ti, no es la forma como Pablo introduce el Evangelio. No, la forma como Pablo introduce el Evangelio es Dios te aborrece y tiene un juicio esperándote. Esa es la forma como comienza el Evangelio. El juicio viene porque hemos faltado a la ley. ¿Quiénes? Todos. Dice, versículo 18 de Romanos 1, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, Dios se lo manifestó, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, se hacen claramente visibles. Dios le dio al hombre la capacidad de interpretar la evidencia. Somos deshonestos intelectuales cuando negamos la existencia de Dios, cuando está claro que alguien creó todo esto. Ahora Pablo va a seguir hablando acerca del juicio en el capítulo 1, versículo 18, hasta el capítulo 2, versículo 16, trata acerca de la ira de Dios contra todos los hombres en general. Ese es el tema, ¿verdad? Ok. Romanos 2, 17 al 3, 8, enfatiza la ira de Dios contra los judíos en particular, porque los judíos decían, no, eso es los gentiles paganos, ¿verdad?, que ellos no conocen a Dios. Dice, ¿y ustedes que condenan con los 10 mandamientos al que hurta y hacen lo mismo? ¿Ustedes creen que ustedes van a evitar el juicio de Dios? Y Romanos capítulo 3, versículo 9, la conclusión general de Pablo cuando dice que pues somos nosotros los judíos mejores que ellos, los gentiles, en ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Hermanos, hasta aquí, ¿hay alguna duda de que Pablo se está refiriendo a toda la raza humana sin excepción? No hay ninguna duda, ¿verdad? ¿Seguro? Después no me salgan con otra cosa, ya me dijeron que estaban seguros. Ok. No, porque acá El problema es contestar, porque no sé con qué gancho me viene. hay un gancho, te admito que hay un gancho, pero el punto es, hermano, siendo honestos con el texto bíblico. Eso es todo lo que estoy diciendo. Desde mi punto de vista, yo he predicado ese mensaje, ese pasaje, lo he enseñado en base a esa realidad. Gracias. Todos estamos bajo juicio de Dios. Judíos y gentiles. Gracias, perfecto. Ya, mire, ya